Bendecido sábado para todos, queridos hermanos. Nos alimentamos de la palabra que nos da vida eterna. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versos del 2 al 13. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos al monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie más sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no le contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían qué quería decir eso de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó: si fuera cierto que Elías tiene que venir primero y tiene que poner todo en orden, entonces, como está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado. Por lo demás, yo le aseguro que Elías ha venido ya y lo trataron a su antojo, como está escrito de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por estas palabras el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, el bien de nuestras almas y nuestra propia santificación. Queridos hermanos, con gran alegría nos alimentamos de la palabra. Todos los días la liturgia nos muestra un trozo de la Biblia, un trozo de la palabra de Dios. Siempre esos trozos, esos textos, como lo es la primera lectura, el Santo Evangelio, siempre tienen una enseñanza. Y esa enseñanza es una tarea que tenemos que poner en práctica. A veces no hacemos la tarea. A veces pues no avanzamos mucho porque no tomamos del Evangelio alguna idea, alguna semilla que nos ayude a crecer en el conocimiento de Dios. Hoy, el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versos del 12 al 13, nos habla de la transfiguración del Señor. Como Jesús le muestra a Pedro, a Santiago y a Juan que era verdaderamente hombre y que era verdaderamente Dios. Les muestra sus 2 divinidades, al igual que a nosotros nos muestra su divinidad en la Eucaristía y a través de su palabra. Queda de nuestra parte el creer en Él, el confiar en que Jesús está presente en la hostia sagrada, que cada vez que lo recibo me lleno de ese pan bajado del cielo y debo sentirme como Pedro, Santiago y Juan, que podían contemplar la presencia de Dios. Cada jueves que me acerco a la hora santa en mi parroquia,
tengo la oportunidad de ver esa transfiguración, de ver a Jesús que está allí escuchándome, acompañándome, que está mostrándome el camino de salvación. Por ello, querido hermano, querida hermana, no debemos sentirnos solos, sino confiar siempre en el Señor y sentirnos así como estaban estos en la montaña, Pedro, Santiago y Juan. Qué gusto se siente estar aquí. Con Dios pues debemos sentirnos a gusto cada vez que rezamos, cada vez que hacemos el bien. Que el Señor te regale un lindo día y la Santísima Virgen María en la advocación de la medalla milagrosa te arrope con su manto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.